Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, La Gloria de Jehová. Cultos, martes 7:30 p.m, jueves 7:30 p.m, sábados 7:30 p.m y domingos 5:30 p.m. Primer domingo de cada mes, ayuno congregacional, y último sábado de cada mes, vigilia. Dirección: 238 Poplar Street, Central Islip, New York, 11722. Comenzamos. ¿Lo entienden, hermanos? Leemos la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: amén. La iglesia del Señor dice: amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegado a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasfos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se le oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Gracias, Padre Celestial del cielo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso de gloria. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Padre bendito de la gloria. Padre amado, ya te cantamos, hemos exaltado tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que sea usted que nos hable en nuestra vida, Señor. Que esta palabra, Padre bendito, la podamos entender, Señor amado del cielo. Que esta palabra, Padre Celestial de la gloria, produzca en nuestras vidas, Señor amado, cambios, Señor, para que podamos dirigirlos en este caminar, Señor amado. Te pedimos que sea usted, Padre bendito de la gloria, que nos venga ayudando, Señor amado, para que hablemos solo lo que usted quiere que este pueblo oiga, Señor. Reprendemos todo mal espíritu del diablo, todo, Padre bendito del cielo, espíritu maligno que quiera oponerse, Señor, para que nosotros esta noche no podamos ser instruidos a través de esta palabra. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial del cielo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Creo que es una de las pocas veces de que nosotros, o mi persona, puede leer bastante para desarrollar una prédica, un mensaje. Pero en esta palabra yo les dije a ustedes que íbamos a meditar bajo estos pensamientos, y los tres pensamientos tendrían que grabarlo en nuestros corazones, y es: el Espíritu Santo selecciona, capacita y dirige. Y bajo esta perspectiva vamos a
hablar esta hermosa noche algo que impresiona e impresionó a la iglesia primitiva. Algo que no quiero salirme mucho del contexto, pero algo que hoy en este tiempo se mira muy poco dentro de la iglesia. Entonces, pasado a eso que nosotros podemos ver cuando nosotros leemos la Escritura y entender, hermanos, la faceta de la tercera persona, que es de la deidad de Dios, del Espíritu Santo derramada, que Él dejó, que Él habló, que iba a dejar y que no nos iba, hermanos, a abandonar o dejarnos a nosotros hasta el último día de nuestra vida, que nos iba a acompañar a donde quiera que nosotros anduviéramos, a donde quiera que los apóstoles anduvieran. Eso era el Espíritu Santo. Esa era, hermanos, el Espíritu Santo que iba a estar con cada uno y que sigue activo hasta el tiempo de hoy en la iglesia de hoy en día. El problema es, hermano, que cuando nosotros entramos a esta historia, le dije que íbamos a relucir versículos claves que podemos nosotros encontrar, hermano, en este pasaje bíblico que hemos hecho hace una introducción en el versículo 1, pero dice: mientras estaban estos celebrando, oiga bien, celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu habla, el Espíritu ordena, el Espíritu selecciona. Y aquí, en medio de esta reunión que tenían, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué muchas veces hoy en día encontramos cultos que son secos, cultos donde no se siente aquella presencia de Dios, cultos, hermanos, donde el hermano entra y sale igual porque no está el Espíritu Santo? El que adorna, el que hace que un culto sea maravilloso, el que convence al hombre de pecado, el que llena a una mujer, el que llena a un hombre, es el Espíritu Santo. Él, solo Él. Y por eso nos acercamos a la casa del Señor. Pero nosotros hablando, hermanos, vamos a hablar de este tema en específico. El Espíritu Santo, hermanos, escoge a estos personajes. No lo escogió los ancianos de aquella iglesia, que es la primera iglesia misionera que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles. La primera iglesia que invadió predicando el Evangelio de Jesucristo, llevando las nuevas de salvación. Hermanos, pero el Espíritu Santo elige a estos hombres, hermanos, para llevar a cabo una tarea muy grande y muy importante. Porque siempre cuando hay, hermanos, retos grandes, Dios siempre elige a hombres que estén capacitados para poder llevar a cabo la obra del Señor. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que para que Moisés fuera llamado a poder libertar a aquel pueblo de Egipto, hermanos, podía haber sido Aarón porque tenía una vocación de poder hablar, pero Dios había visto en Moisés que tenía la capacidad de poder llevar a cabo aquella orden que Dios le había hecho. Y aquí el Espíritu Santo dice: mientras estaban estos celebrando el culto del Señor, o sea, que estaban dentro de la iglesia, estaban en la casa de oración. Hermanos, qué lindo es. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia, pero yo, hermano, el caminar del Evangelio, que a pesar de que son días, porque yo sé que hay hombres que tienen 45 años, 50 años, y yo les he escuchado que hablan cosas muy maravillosas. En el corto tiempo que yo tengo, yo bien me recuerdo que en la iglesia estábamos un día donde se congregaba mi madre, y se para un hermano lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, y dice: así dice el Espíritu Santo, y empezaba a señalar y a sacar el pecado, y también empezaba a señalar qué hombre y qué mujer
iba a ir a una misión, iba a ir a orar por un enfermo, a orar por un endemoniado. El Espíritu Santo escogía un grupo determinado de hermanos. Yo me recuerdo que por pura misericordia de Dios, yo caí en uno de esos 13 hermanos que íbamos a ir a orar por un enfermo. Y ¿sabe qué? Yo lo he dicho muchas veces acá, pero pensando bien de todo, hermanos, de todo el proceso que pasamos, el Espíritu Santo dice que era un enfermo. Cuando llegamos, el hombre estaba muerto, pero el Espíritu Santo había dicho que íbamos a orar por un enfermo. No era cualquier gente, porque si el Señor, el Espíritu Santo elige a cualquiera, cuando llega y ve que ese hombre estaba tieso, tilinte, se estaba poniendo morado, se van para la casa o empiezan a buscar la caja. Pero aquel hombre que iba como cabeza de esa misión, me recuerdo yo, hermanos, que el hombre dijo: de aquí nadie se va, porque el Espíritu Santo dijo que venimos a orar por un enfermo, y por un enfermo venimos a orar. Él sabe lo que va a hacer. ¿Qué le quiero decir? Que el Espíritu Santo no se equivoca. Pero el Espíritu Santo no va a elegir a gente que esté en la casa durmiendo. No va a elegir a gente, hermano, que prefiere quedarse en la casa echándose una taza de café, echándose una taza de chocolate, echándose, hermano, tal vez unas palomitas, o de todas maneras lo van a grabar los hermanos. Ahí lo voy a estar viendo. No, aquí dice la palabra del Señor que mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado, porque había algo que tenían que hacer muy importante. O sea, estaba eligiendo a hombres con carácter. El Espíritu Santo estaba eligiendo hombres que tenían el carácter de poder ir. Y más adelante vamos a ver el desarrollo a aquel lugar para la obra a que Dios quería que se hiciera en aquel lugar. El problema es que hoy en día, ¿qué pasa? Es que el hermano o la hermana nos movemos bajo una emoción. Y estamos diciendo: yo estoy dispuesto hasta la muerte. Y cuando viene la prueba, el hermano que estaba dispuesto hasta la muerte, predicar hasta la muerte, tener ese don de profecía, profetizar hasta la muerte, usted no lo vuelve a ver en la iglesia, porque no fue elegido por el Espíritu Santo, sino que fue bajo una emoción, o alguien le dijo: yo veo en ti que tú vas a ser pastor, yo veo en ti que tú vas a ser evangelista. Pero estos hombres eran elegidos por el Señor a través del Espíritu Santo, porque eso es lindo, cuando Dios elige a través del Espíritu Santo a un hombre. Por muy fuerte que sean los vientos recios, lo que se le pueda mover, se mantiene firme, porque sabe que lo ha elegido el Señor. Y si el Señor lo ha elegido, no importa venga lo que venga, se va a mantener firme en su convicción de hacer la voluntad o de hacer aquello a lo que Dios lo ha enviado. Y salieron de Antioquía. Caminaron unos 25 kilómetros. Y iban también los ancianos. Y me imagino que tal vez iban unos hermanos de la iglesia. Y caminaron esos 25 kilómetros y se montaron en una barca que iban a correr alrededor de 200 kilómetros para llegar a esa isla. Pero recuerde esta palabra, y por eso le dije que resaltáramos el versículo 2. Habían sido elegidos para una obra muy importante. Habían sido elegidos no por el anciano, no por el pastor, no por los ancianos, sino que era el mismo Espíritu Santo que los había elegido. Y eso es lindo, ser elegido por el Señor. Porque si soy elegido por el Señor, no importa venga lo que venga, el Señor nos va a amparar en todo lo que nosotros pongamos mano. El Señor estará con nosotros siempre. Entonces, habiendo ayunado y orado, lo importante. O sea, fueron elegidos, pero no se quedaron solo ahí. Ayunaron y oraron. Y después de haber ayunado y orado, ellos emprendieron esa travesía. Y cuando emprenden esa travesía, yo le aseguro que Pablo no sabía con quién se iba a enfrentar, o con quién él se iba a ver, o qué clase de persona estaba deseando escuchar la palabra de Dios.
Este hombre, que el procónsul, no era un cualquiera. No era un hombre, hermano, que usted podía tocar en la puerta. Era un hombre muy importante de Roma. Era un hombre que había sido puesto en aquel lugar, hermanos, por las consecuencias o por las cosas que había sido. Era un hombre que deseaba escuchar palabras, pero no era un cualquier hombre, sino que era un hombre grande, hermanos, del Senado, podamos decir, romano. Era alguien, hermano, que tenía mucha importancia y su voz era escuchada por muchos. Entonces estos hombres llegan, hermanos, llegan a Cilicia, y de Cilicia emparten ese viaje. Y después cruzan la isla completa, donde ellos iban caminando en la isla de Chipre, iban predicando la palabra, iban anunciando la palabra. Quizás ellos, hermanos, se metieron primero en la sinagoga, dice la escritura, empezaron a hablar con los judíos, hermanos, de aquellos tiempos, y luego, hermanos, ellos emprendieron el viaje completamente lo opuesto al oeste, hermanos, que la isla tenía de larga. La isla completa eran 245 kilómetros, y en la parte más ancha de la isla de Chipre son 32 kilómetros que tenía de ancho. Pero mira, hermanos, mira, ¿a dónde, qué puerto llegaron? Y predicaron la palabra. Llegaron primero las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, pero de ahí, hermanos, tenía que cumplir una misión, y esa misión tenían que llevarla a cabo, hermanos, porque el Espíritu Santo los estaba guiando a ese lugar que tenían, hermanos, que ir a presentarse junto a este hombre que deseaba escuchar palabra de Dios. Hermanos, cuántas veces hay gente que desea escuchar palabra de Dios, pero nosotros muchas veces no tenemos esa guianza del Espíritu Santo. Hay gente que lo que quiere es que le llevemos una palabra diferente, pero muchas veces nosotros no somos guiados del Espíritu Santo, y cuando empezamos a hablar con aquella persona, empezamos a hablar cosas que no convienen. Pero el hombre que es guiado con el Espíritu Santo se va directo y va a hacer la obra que ha sido enviado y lo que Dios quiere que haga. Entonces Pablo empieza este viaje y cruza la isla de punta a punta. Pero me llama la atención que había un hombre que se llamaba Bar Jesús, que en árabe era Elinas. Este hombre era engañador, era un mentiroso, era astuto. Practicaba la brujería o la magia negra. Era un hombre que tenía, hermanos, quizás, hermanos, a mucha gente quizás la tenía hipnotizados. Pero, hermanos, este procónsul ya no quería escucharlo a él, que se le había salido del plato, y quería escuchar palabras diferentes. Qué bonito es cuando alguien, hermanos, alguien quiere escuchar palabras diferentes, o palabras que salgan de nuestros labios diferentes. Y este procónsul, hermano, había escuchado el Evangelio de Jesús y quería escucharlo él en persona. Y oiga bien, ¿desde dónde empezó? Desde donde fueron elegidos por el Espíritu Santo y hasta dónde los llevó. Porque, hermanos, a donde iban no era cualquier persona. Ya lo dijimos hace un rato, no era cualquier persona. Era una persona muy importante. Y así es en estos mismos tiempos, hoy en día, cuando el Espíritu capacita, es porque algo grande nos está mandando el Señor para que trabajemos. Pero tiene que haber esa disponibilidad. Tiene que haber nosotros esa entrega, esa búsqueda, hermano, decirle: Señor, yo voy a hablar de tu palabra, pero quiero que seas tú, que te glorifiques, que te muevas, que llenes, que transformes, que tú llegues al corazón de esa persona, de ese hombre o de esa mujer. En el Antiguo Testamento solo había una y uno al año. Uno. Imagínense. Entonces tenemos una al mes y no vienen todos. Tenemos 12. Pero el único día que ayunaban era el día de la expiación, era el único día de ayuno que tenían al año. Pero aquí donde nosotros leímos dice que oraban y ayunaban. Ya no ayunaban una vez por año,
Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, quiere tener dones espirituales, quiere tener dones de voz audible, dones de sanidad, dones de visión, dones de revelación, el único camino es venir a la casa del Señor, ayunar, a someterse, a decirle: Señor, yo aquí vengo, yo quiero ser diferente, quiero pasar de este estado anímico que estoy, quiero que tú me hables, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu poder. La iglesia del Nuevo Testamento no era una iglesia porque pasaba con la gran sandía en la casa, era una iglesia que pasaba en oración, pasaba en ayuno. Por eso es que nosotros podemos encontrar hombres que conquistaron ciudades, hombres que conquistaron países, hombres, hermanos, el Espíritu Santo se movía de tal manera que sacaban los pañuelos y los pasaban que estaban sudados y iban de los enfermos y los enfermos eran sanados. Aquí nosotros encontramos que no eran hombres de dormir, estaban ayunando, estaban orando. En la iglesia de este tiempo lo que ha perdido el ayuno, ha perdido el congregarse, ha perdido la búsqueda del Señor. Por eso es que hay gente muerta, hay predicadores muertos, hay gente que sale a bostezando a la iglesia porque no hay búsqueda y ha perdido todo el deseo de venir a orar a la casa del Señor. Y ese es un problema serio hoy en día. Gloria a Dios. Adoramos Jesús, aleluya. Había una búsqueda de ellos. Ahora, vamos a hacer hincapié en esto. Fueron elegidos porque lo que les esperaba también era grande. Se iban a enfrentar contra un brujo y iban a estar en presencia de un propósito. Si usted empieza a imaginarse la magnitud de responsabilidad que ellos tenían y por qué los había elegido el Espíritu Santo, era porque estaban capacitados. Gloria a Dios, sí, amén. Era porque eran hombres que estaban capacitados de poder, hermanos, hermanos, en oración y llenos del Espíritu Santo, contrarrestar todo ataque del maligno. Ahora, ¿qué pasa en estos tiempos? Y lo vamos a llevar ahora. Si la gente no le llama ni para que se están muriendo y no le llaman al pastor, ni a los ministros, ni a la iglesia para que oren, sino que se van directo al hospital. ¿Por qué? Alabado sea Dios, aleluya. Preguntémoslo, ¿por qué? Porque no tienen fe. Esa es una, ¿verdad? Y esa es la que más podríamos decirle a todo el mundo nosotros. Pero es porque no se manifiestan señales en nosotros. Porque los ministros estamos secos. Porque los ministros no ayunamos. Y esto nos pega a nosotros. No a ustedes, el pueblo, a nosotros. El pastor es el primero que come más. El pastor es el primero que no ayuna. El pastor es el primero que no vigila. El pastor es el primero que llega tarde a los cultos y llega cuando quiere. Solo le habla a los ministros y dice: mira, no voy a llegar a la iglesia ahora. Usted, por favor, dirige el culto ahí. Hágate lo que usted pueda. Yo estoy bien ocupado y es mentira. Está acostado en la casa. Por eso es que no vemos las señales que antes se miraban, hermano. Yo todavía en los años 2000 vi de grandes maravillas, vi de prodigios, milagros, hermano. Yo por eso no me voy a cansar de decirle. Y tal vez usted va a decir: pastor, no tiene que decir lo mismo. Pero yo me recuerdo que el día del terremoto en El Salvador, ese terremoto jamás lo va a poder olvidar. El Espíritu Santo habla un mejante y dice: yo quiero que el día 13 de enero la iglesia esté toda en ayuno en este lugar. Y mi madre dice: tenemos que estar en ayuno. Y oiga lo que pasó ese día. En ese momento del terremoto, mi madre me cuenta, porque no lo voy a mentir, yo no estuve ahí, pero mi madre me cuenta que aquella iglesia lanzaba, aquella iglesia llena la unción de la gloria de Dios. Y cuando salen a las 3 de la tarde las casas caídas y las que no se habían caído estaban partidas. Y todo el mundo preguntándose qué pasó. Y la gente triste gritando por todos lados. Pero el Espíritu Santo había salvado a aquella iglesia que estaba llena del poder de Dios. Esto es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos llenarlo del poder de Dios. ¿De qué sirve que tengamos un buen carro? ¿De qué sirve que tengamos buenas hijas? ¿De qué sirve que tengamos buen sonido? Si no hay presencia del Altísimo, si no hay gloria del Espíritu Santo, yo no necesito nada. ¿De qué sirve que tengamos un buen piano si el que toca no está consagrado? ¿De qué sirve que tengamos buena guitarra si el que toca no está consagrado? No, necesitamos gente llena del poder de la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria del Espíritu Santo.
Entonces eran hombres de ayuno y de oración. Eran hombres de búsqueda. Pero hoy en día, ¿qué pasó? A las 9 de la mañana quiere irse. Estamos en el ayuno y se quiere ir temprano. Viene la vigilia, viene a dormir. No hay sacrificio. Mire, no lo turmamos. Y tampoco los hagamos los que no, como dijo mi hermana, los de los panes. No, seamos serios. Si habrá algo que falta hoy en día es la unción del Espíritu Santo en las iglesias. A hoy la iglesia está llena de alabanza. Está llena de gente que toca y que adornan y todo. Está lleno de todo. Pero cuando se pasó la alabanza, se murieron todos, cristianos de cuerda, porque no tienen unción, no tienen gloria, no tienen nada. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hermanos, cante quien cante, predica que predica, que la iglesia dice amén. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo se mueve. Y ellos te empiezan a decir, no, el Señor me sanó del dolor de cabeza, el Señor me sanó del cáncer, el Señor hizo un milagro en mí a través del Espíritu Santo. Usted ve gente que llena, gente que bautiza en la promesa, gente que habla lengua, gente que profetiza. Eso se ha perdido hoy en día. ¿Por qué? Porque somos una iglesia acomodada, una iglesia que no quiere buscar, hermanos, el rostro del Señor, sino que quiere buscarlo a su manera. Gloria a Dios, aleluya. O sea, encima de que el Espíritu Santo en aquellos tiempos, hermanos, seleccionaba, capacitaba. Sí, amén. ¿No? Gloria a Dios, aleluya. Capacitaba. Hay poder en Jesús. Llegamos a un lugar con la misión. Y cuando ellos no entre, por favor, no entren. 4 misiones han venido y los han matado rota la ropa. Aleluya. Porque no estaban capacitados. Sí, amén. Hay gente que se levanta poniendo manos bajo emoción. Y dice, qué dolor de cabeza ando yo. Uy, sí, esto está duro. No estaba capacitado para pelear con esos demonios. Alabado sea Dios, aleluya. Porque no había sido elegido a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, ese te elige, pero te demanda sometimiento. Hay gente que fue llena del Espíritu y aquí están. Gente que ha sido llena, pero no se han sometido, por eso ya no vuelven a sentir nada. Porque el Espíritu Santo no se vende con una pupusa. Si el Espíritu Santo lo vas a buscar, hermanos, comiendo, no lo vas a encontrar. El Espíritu Santo lo va a encontrar de rodillas, arrepentido, ayunando, orando, congregándose, llenándose de la presencia de Dios. Allí donde está la esencia del cristiano lleno de la unción de Dios. Ahí está la esencia. Y estos hombres primeramente fueron seleccionados. Y dentro de muchos seleccionaron 2. O sea, en una iglesia podemos estar bastante, o 100 o 200 hermanos, pero el Espíritu Santo sabe elegir y sabe quién está capacitado. Gloria a Jesús. Cuando vean que no me he saltado, cuando llegaron 4 misiones a aquel lugar, tenía miedo. Tenían esas muchachas encadenadas, las grandes uñas grandísimas. No podía nadie entrar, las tenían en una jaula metálica y amarradas, encadenadas todavía. Y yo, como era un cipote, un burrito, un patojo, como quiera llamarle, que era un cipote tamalero, pues, que solo llegaban por comer. Gloria a Dios. Bien me recuerdo, me subió un palo de mango para ver qué estaba pasando. Y eso todavía en mis tiempos de niño, como este niño que está aquí, mire, ve. Así con la edad de él, me subió al palo de mango y el hermano Tello Flores llega y dice, venimos a orar por estas jóvenes. Y le dice, al momento, usted no puede entrar acá porque todo el que ha entrado le ha roto hasta la ropa. No se preocupe, que yo no vengo a mi nombre. Me mandó el Señor. Y si el Señor me mandó, ¿sabe por qué me mandó? Y yo bien me recuerdo, hermanos, mire, hermano, esos hermanitos solo entraron a esa jaula. Y cuando empezaron a caminar para adentro, esas mujeres iban retrocediendo para atrás. Esos hermanos no le pusieron la mano, ni hablaron en lengua, sino que le dijeron en el nombre de Jesús. El Señor Jesús te liberta ahora. Y esas mujeres vuelven en sí, vuelven a ser diferentes. Porque el Espíritu Santo no va a elegir a cualquier persona. El problema es que nosotros elegimos a cualquiera, pero el Espíritu Santo es celoso y sabe seleccionar a las personas.
Características nuestras de poder seleccionar: quien tiene buena presentación, quien tiene buena vocación, quien intelectualmente, quien es preparado. El Espíritu Santo, mi hermano, no trabaja así. El Espíritu Santo no es como nosotros. Entonces Pablo y Bernabé habían sido elegidos para algo grande. Y llegan y se presentan. Y desde que llega y se presenta ante el procónsul, ahí empezó la verdadera batalla. El por qué habían sido seleccionados, el por qué habían sido capacitados. Y allí es porque habían sido dirigidos hacia aquella casa o hacia aquel lugar donde estaba el procónsul. Primero tenía un hombre que era un brujo, que era un mago, que era un hombre, hermanos, malo, que practicaba, hermanos, la magia negra. Y por el otro lado tenía un hombre que quería escuchar palabras de Dios, quería salir de ese mundo, quería escuchar algo diferente, pero no podía ir cualquier gente. Tenía que ser alguien que fuera elegido, que estuviera capacitado, que tuviera ayuno, que tuviera oración, que se congregara, que fuera una persona que se santificara para el Señor, que fueran personas obedientes a la voz del Espíritu Santo, gente que estuviera dispuesto a donde los mandara el Señor ir. Piensen, desde el momento que empezaron a caminar 25 kilómetros a pie, si nosotros nos pasan recogiendo y todavía se nos pasan trayendo. ¡Aleluya! Y la estrella solo saca la mano así, ¿ves? Con el control del carro. Lo deja hasta en calefacción puesta en el sol. Para ir para la iglesia. ¿Ah? Y muchas veces dice: amor, está frío. No vayamos, le dice. Gloria sea a Dios, ¿Cree que aleluya. puede ser seleccionado un hombre así? No, pensemos. ¿Cree usted que puede ser seleccionado un hombre así? Que venga a la iglesia cuando quiere. ¿Ah? Hoy me lleno, mañana nada. La verdad que hoy, mañana no ayuno, le puso a la barriga. Ya con todo vamos. No, no es así. Es que les van a tirar esa segunda los tamales. Ahí tengo todavía unos cuantos. No, voy a tener que seguir comiendo tamales. Hermanos, el hombre decidimos así. Poderoso Dios, aleluya. Gente que esté decidida. Es más, mire, si nosotros queremos ver cosas grandes, tiene que haber un sometimiento grande de parte de nosotros también. Si queremos que Dios nos use, sea el cántico, en la prédica, en la enseñanza, en la evangelización, en la oración, hermanos, hermanos, que los endemoniados vengan y tengamos esa autoridad. Jesucristo les dijo: miren, muchachos, ustedes están equivocados. Este género no sale más que solo con ayuno y con oración. Y gran tamalera que está teniendo en la casa, esa gran carnera asada que se está comiendo, ¿qué demonios van a salir? No, tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo para que podamos ver resultados. Y Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Aleluya. Ya me llevé el cerco, ¿va? Hermano, el domingo de ayuno, deje de trabajar. No, varón, son 230 pesos que me ha hecho. Usted no me lo va a pagar. Aleluya. Gloria a Jesús. Ay, poder, Dios. Alabado. Sí. ¿Y quién me paga la renta? Dice. Es mentira, el diablo que le mete eso. Pero cuando somos fieles a Dios, Dios nos multiplica a todos nosotros. Sí, amén. Hermano, ¿por qué no me lo cuento? No, es que no me quedó tiempo. Aleluya. Entonces, ¿cómo nos lo enseñó? ¿Cómo? Gloria a Dios. Si nosotros lo que sentimos acá y hablamos cada vez que sentimos que gloria y que presencia, mire, eso es una nada, eso es un poquito lo que sintiéramos si nos diéramos ese 10% más por vaya. Si nos sometiéramos más, viéramos más gloria. Y yo les voy a decir una cosa, siendo bien sincero, y se los he dicho desde el altar, se los digo desde aquí,
Yo lo que le pido a Dios es ser una iglesia llena del poder de la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿De qué sirve tener un montón de maquetas de hielo sentados en una silla, hermanos, momias muertas? Necesitamos, hermanos, que los vengan, como dijo en Ezequiel, que esos huesos secos recobren vida, y aquellos que no vivían, vuelvan a vivir, aquellos que no respiraran, vuelvan a respirar, vuelvan a sentir la gloria, vuelvan a las profecías, vuelvan a las visiones, hermanos, cultos inolvidables, cultos donde ustedes que han sentado y dicen, ¿por qué terminamos tan rápido? Si necesitamos escuchar más palabras, necesitamos tener más esa presencia del Espíritu Santo. Nosotros siempre hablamos del primer amor, y nunca tendría que pasar ese primer amor. Tendría que estar ahí ferviente en nuestros corazones, y ese primer amor tendríamos que llevarlo a cabo en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual. ¿Ah? Porque cuando ya se pierde ese amor en la vida secular con la pareja, ya la ves viejita, la ves bella, llévatela, Señor. Ay, yo no sabía que se iba a morir así. Las hermanas, llenaste ese panzón. No, Señor, yo no pensé que se iba a poner así. No, llevo ya es el estorbo que me hace. Pero ¿cuándo? No, pues te digo, porque yo pesaba como 120 libras y ahora bien, soy una ceibita. Pero alegre con el Señor. No, yo me digo yo. Entonces, pero lo que le quiero decir, pero cuando usted es el primer amor, le dice, yo amo a mi gordito, yo amo a mi gordita, a mi flaquito, a mi flaquita. Ese amor te hace que tu pareja te vea hermoso. Ese primer amor te hace que estés al par del maestro y le digas, Señor, te amo, como el primer día que llegaste a mi vida. Te siento como el primer día que llegaste a mi vida. Puedo sentir tu presencia, tu caricia. Muévete en mi vida, nunca me dejes, nunca te vayas. Te necesito como el aire que respiro. Cuando alguien esté en ese amor, está deseándose el cielo lleno cada día. Y cuando viene a la casa del Señor, es un día especial. No es un día como cualquiera, sino que este día no me voy si no te siento, Señor. No me voy si no siento la caricia de tu Espíritu Santo. Pero eso es cuando estamos en el primer amor. Pero cuando ya venimos por compromiso, ¿cómo todo el vuelto? Siempre digo, no, ya deja vida que es un tatarata. ¿Quién cantó? La Marta. Ya ni es nada. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo cuando seleccionó, capacitó, Sí, amén. es por algo. O sea, que usted está aquí por algo. Santo Dios. Gloria a Dios. Antes de llegar al punto que es el centro de esto. Capítulo 9 de Hechos. 9:15. Unas palabras que el Espíritu le dice a Ananías. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria a Jesús. O sea que Pablo ya había sido escogido para llevar esta palabra y que se cumpliera el propósito para que él había sido llamado. El problema es que muchas veces nosotros hemos sido llamados con un propósito, pero en el camino nos hacemos arrogantes o haraganes, o nos hacemos nosotros, hermanos, como que no es con nosotros, y muchas veces nos pasa la de Jonás, que por andar rodeando y no hacer que se cumpla el propósito para que fuimos llamados, llegamos a terminar revolcados. El pez no lo agarró, lo revolcó, lo llevó a lo más profundo. Y dice Jonás, desde lo más profundo del Seol, clamé a Dios y Él me escuchó. Hay gente que ha sido elegida para poder llevar el Evangelio, para poder, hermanos, llevar el estandarte de la fe, pero no han querido cumplir la voluntad de Dios. Entonces Dios hace algo en las vidas para que el hombre se recuerde que fue llamado para un propósito. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pablo había sido llamado para eso. Ahora le pregunto a usted, como un examen, ¿para qué fuimos llamados nosotros? Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ay, hermano, dice que me encontré la mujer de bruja y sentí que no, me corrí, me fui, no la volteé ni a ver. ¿Cómo?
Santo Dios. Llega Pablo y Bernabé. Se queda viendo de frente. Y ve que aquel hombre, con aquella astucia que tenía, ve aquel hombre que era muy astucioso. Quizás salían palabras que dormían la gente. Pero cuando el Espíritu Santo, oigan, cuando el Espíritu Santo te está seleccionando, te capacita para que puedas discernir lo que no es de Dios. Cuando el Espíritu Santo te ha capacitado, nos enseña a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso en la iglesia tenemos que tener cuidado. Hay gente, hermano, que está como karateca, tirando sillas, aventando sillas, levantando el pelo por un lado, como que le ha agarrado la loquera. Hermanos, el Espíritu Santo es ordenado. La Biblia dice que nosotros hemos sido llenados del Espíritu Santo. Dice que es de dominio propio. Cuando usted vea que hay gente que está hablando locura y está tirando sillas y se lo lleva a usted con el pecho, tenga cuidado. Mire, hermano, empieza a reprender demonios, porque este hombre, hermano, podía hablar bonito, pero se le queda viendo Pablo, y Pablo tenía la visión del Espíritu Santo, y le pega un grito y dice: ¡oh, hombre! Gloria a Dios. Dice: ¡hombre! Lo descubre el Espíritu Santo. Y le dice: podés hablar bonito, podés hablar lenguas quizás, pero te equivocaste. Pero Pablo, cuando le habla, está lleno de el Espíritu Santo. No tiene autoridad humana, sino que la autoridad del Dios Altísimo, la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en los ojos. O sea, lleno del Espíritu Santo. Pero imagínense, hermanos, una iglesia que tiene, ¿cómo se dice cuando están débiles? Anemia. Una hermana anémico va a orar por el embrujado, sale más embrujado él. Peleando llega a la casa. Una hermana toda anémica, toda calamitosa, que no ayuna. Llega a orar por un enfermo y Dios le dice: mira, yo conozco a Cristo, lo conozco bien, pero vos sos una rata bandija. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Sos un retaco así, un guasalo, pues. Entonces el guasalo comerlo. El guasalo es pícaro. Se hace el muerto para que el perro no lo siga molestando. Nomás el perro se levanta y se va. Hay muchos cristianos, se hace puesto así. No es conmigo, dice. Viene la palabra y se hace el dormido. Y se pega la zafada. Y dice: es que no hay amor, dice. Supiera que por amor es que le predicamos. Pero Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo y se fijó en él los ojos. Fue directo. No le tuvo miedo, porque no era solo Pablo, sino que el Espíritu Santo lo había, hermano, lo había elegido, lo había capacitado y lo estaba dirigiendo en ese momento. Y me imagino yo que el Espíritu Santo le estaba dirigiendo, le estaba diciendo: Pablo, fíjate en él, voltéalo a ver y dile estas palabras, porque Pablo no le habló con su conjetura humana, sino que lleno del Espíritu Santo, y le dice: hermano, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No le estaba diciendo una palabra suavecita, sino que le estaba hablando una palabra dura, pero lleno del poder de la gloria del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Un hombre que había sido llamado, escogido y capacitado para algo muy importante. Hermano, ¿y usted para qué fue llamado? No, yo solo fui llamado para sentarme en la silla nada más. No fuimos solo para eso. ¿Ah? No hemos sido llamados solo para eso. Hay poder en Jesús, Hemos aleluya. sido llamados para algo. Sí, amén. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta. Y ahí se cumple la palabra que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Ahí se cumple una de esas palabras que sigue vigente hasta hoy en día. Y si no la hacemos nuestra es porque tenemos miedo, porque no tenemos una vida consagrada ante el Señor. Usted, hermano, mire, es lamentable decir estas palabras, pero es la pura realidad.
Hay gente que solo es la fachada cuando entra por la puerta para la iglesia, pero es otra persona muy diferente cuando sale para afuera. Estoy hablándole en lo espiritual. Le estoy hablando de que hay gente que habla y se comporta diferente con Dios, pero cuando sale para afuera salen palabras obscenas. Hermano, vive, hermano, oiga lo que estoy diciendo, odiando a todo mundo y a Raimundo. No vive viviendo una vida santificada, pero Dios anda buscando hombres y mujeres que estemos nosotros santificados y que queramos que el Dios de gloria se manifieste en nuestras vidas, que seamos instrumentos verdaderos usados por Él, verdaderos usados por el Señor, hermanos. Y mira cómo es la cosa. Mira la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que es un poco fanático. Ojalá lo mate el Señor de los fanáticos. Así dice. Y si no se ha muerto porque realmente dice. Pero la ceguera que vemos acá no fue para matarlo. Véalo bien. Y dice: ahora pues, he aquí que las manos del Señor, del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros decimos: si Dios no lo ha matado porque es grande. O sea que por él fuera ya lo hubiera matado. ¿Y la diferencia? Porque Pablo solo iba a cumplir el propósito para que había sido llamado. Entonces viene, ¿qué pasa? Dice, y ahí al final, y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. No impresionado por lo que yo he visto tanto, sino que por la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto es, miren, me he saltado la mitad, o más de la mitad. Pero yo sé que lo vamos a ir temprano. Va a empezar una cara de carne asada. No, yo quería ir temprano, pero el problema es que cuando me entregaron el micrófono, ya ni el teléfono, no sé qué decir. Usted me dijo un pastor a mí que le parara. Entonces viene, ¿qué pasó? Termino con esto. Era seleccionado, capacitado para una obra grande. Tenía que estar al frente de un hombre que era muy importante en Roma. Un hombre, hermanos, que quizás miles y miles de gente nunca tenían el privilegio de poder siquiera estrechar su mano. Entonces, los capacitó, los escogió, los capacitó y los guió. Ahora termino con esto, hermanos. La obra fue grande. Ahora, si nosotros queremos ver cosas grandes también, nosotros, como iglesia, ustedes, yo, todo el ministerio, tenemos que aprender a someternos para que seamos escogidos, capacitados y guiados por el Espíritu Santo. Es tiempo de que nosotros seamos gente diferente, gente que ame al Señor de todo corazón. Amén. Y con esto termino. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos.